Los filósofos no tenemos el monopolio de la iniciativa. A veces sí, como ha sido el caso del gran Aristóteles, pero aquí nos encontramos en el Renacimiento, más o menos con un periodo de 150 años en que no ha habido ningún pensador realmente importante. O sea, hasta René Descartes, comienzos del racionalismo, y Francis Bacon, el inicio del empirismo, no ha existido un filósofo al cual podamos dar nuestra atención de manera exclusiva. En el campo aquí de la crisis del humanismo, debemos reconocer que han sido los artistas y sobre todo los pintores los que han detectado muy tempranamente esta, este carácter problemático del humanismo y, como he tratado de explicarles, lo han demostrado primero en la pintura y luego también los grandes poetas de la época como Ariosto, Tasso y otros que no vamos a nombrar, porque no se los puede visualizar fácilmente y habría que leer largas peroratas para sacar un pensamiento interesante sobre la crisis del humanismo. Según el gran pensador Isaías Berlin, cada nueva generación se hace las mismas preguntas que no pueden ser contestadas mediante un concepto restringido de razón instrumentalista o por medio del impulso que niega los grandes dilemas de la actualidad como si estos fuesen simplemente ocurrencias. Estas cuestiones de naturaleza humanista giran, según Isaías Berlin, en torno al sentido de la vida, la configuración de una existencia bien lograda, el contenido de conceptos como libertad, autoridad y obligación, la voluntad histórica de una comunidad, los vínculos entre individuo e institución y finalmente la compleja relación entre el poder y y los mecanismos de la eficiencia. La pregunta si el desenvolvimiento histórico tiene un sentido no puede ser contestada fácilmente. Esa es también una de las cuestiones importantes del manierismo. O sea, ellos han tratado de contestar negativamente la pregunta si la existencia tiene sentido y se han decantado por una vida dedicada generalmente a los excesos, al alcohol, a los deseos mundanos, porque se han dado cuenta que no hay un claro sentido de la existencia. Si nos retrotraemos un instante al famoso fresco de Rafael, El incendio del Borgo San Sepulcro, que hemos visto en las sesiones pasadas, vemos ahí que todos los esfuerzos humanos no tienen una clara recompensa del destino. El destino o Dios es realmente imprevisible. Lutero es el que ha puesto eso por escrito, lo que seguramente han pensado muchos artistas, filósofos, hasta profetas, en el sentido mismo de Lutero, pero no se habían atrevido a decirlo. Todos los políticos, desde la más tierna antigüedad, han pensado que el fin justifica los medios. Pero solo Maquiavelo, a comienzos del siglo XVI, se atrevió a ponerlo por escrito y además en forma positiva, no como una disculpa o como una falla del ser humano, sino el principio, el fin justifica los medios como algo estrictamente razonable. Los manieristas finalmente han tenido una idea muy interesante. Ellos han dicho que la nostalgia es algo importante. La nostalgia
por un orden social, por un mundo mejor o simplemente por situaciones vividas que tenían su valor en sí mismas. Pero hay que decir, estimado público, que la nostalgia también necesita ser crítica. Tomo esta idea justamente de la Escuela de Frankfurt. La nostalgia es la conciencia de la pérdida de cualidades y valores reputados ahora como anticuados. Por ejemplo, la pérdida dentro de las relaciones humanas cotidianas de la confiabilidad, la perseverancia, la autonomía de juicio, el respeto a la pluralidad de opiniones y el aprecio por el Estado de Derecho. Cualidades que han demostrado ser útiles e importantes para una vida bien lograda. Si ha habido como hay hoy, una especie de rechazo a la confiabilidad, a la puntualidad, a la perseverancia, a la pluralidad de opiniones, todo ello conlleva un empobrecimiento de la vida existencial en el individuo y en la sociedad. En nuestro siglo, estimado público, necesitamos volver a capturar esos sentimientos que yo llamaría positivos, que son en el fondo normas que sirven para facilitar la vida. En el ejemplo más elemental, que es el de la puntualidad, el ser puntual significa respetar el tiempo del otro y a uno mismo dar la idea a uno mismo de que el tiempo es algo extremadamente valioso y tal vez el único factor absolutamente irrecuperable. Hoy en día la actitud predominante en el campo académico latinoamericano no es el respeto al trabajo bien hecho, al estudio bien logrado, sino a las habilidades que corresponden al mundo de la astucia, que es ese mundo el practicado, pero también el criticado por el postmodernismo. Entonces, estimado público, la filosofía puede ser, creo yo, pudiendo equivocarme, enriquecida con el análisis de las obras de arte. Quisiera mostrarles, perdón, creo que está más bien atrás. Quisiera mostrarles algunos ejemplos clásicos aquí. Algunos ejemplos clásicos, estimado público, de lo que es la pintura, para que vean ustedes que la idea del respeto al prójimo, al trabajo bien hecho, a las aptitudes técnicas bien empleadas, no es algo tan irracional. Como una superación del manierismo, viene lo que se llama el barroco clásico. Y ahí tenemos el inicio con este pintor que me permito presentarles ahora. Es el holandés Antonis van Dyck, o Antonio también españolizado Van Dyck, quien murió muy joven, a la edad de 40 años más o menos, pero quien realizó una obra pictórica muy grande, es decir, hay cientos de cuadros de Van Dyck y de excelente calidad. ¿Qué es lo que nos propone Van Dyck? Que está claramente expresado en este enorme óleo que se llama El rey Carlos I de Inglaterra vuelve de la caza. En primer lugar, lo que vemos aquí es una ilusión. El rey Carlos I aparece como relativamente alto porque sus dos servidores, estimado público, han sido pintados como muy pequeños. Aquí tenemos un servidor que está sujetando al caballo y el otro que sujeta la ropa de corte del rey. Los dos, naturalmente, mucho más
pequeños que Carlos I. Carlos I era excepcionalmente pequeño. Y naturalmente un rey pequeño no es algo que imponga respeto, pero los cuadros están hechos para subsanar ese problema. Luego el rey era agachado, es decir, jorobado. Aquí vagamente se nota, aquí estoy con el cursor mostrando la espalda cargada del rey. Era muy pequeño y jorobado. Eso apenas está mostrado aquí. Pero el pintor lo que ha querido dar a nosotros y a sus contemporáneos es otra idea. A pesar de que ha vuelto de la caza y ya le acaban de avisar de la rebelión del Parlamento, Carlos I muestra un semblante de autoconfianza, de serenidad, de tranquilidad ante el peligro. Pocos años más tarde, estimado público, el rey pierde esa guerra civil contra el Parlamento sublevado, es apresado, enjuiciado y decapitado. O sea, esta imagen está pintada inmediatamente antes de la tormenta. La tormenta ya se siente, estimado público, pero el rey, ante este paisaje idílico, ustedes ven un hermoso árbol frondoso, aquí sobre todo una vegetación verde, jugosa, etcétera, el rey tranquilo, acaba de volver de la caza y sin embargo no tiene ni una partícula de polvo. Está impecable, como si hubiera salido recién del peluquero. O sea, todo el cabello cuidadosamente recogido que oculta justamente esa joroba del rey, su mirada y su cara tranquila que parece recién lavado. Aquí la espada, que obviamente no la ha utilizado en medio de la casa, el guante sostenido así con desenvoltura y con ligereza, está sosteniendo un guante por las puntas de los dedos, aquí apoyándose en un bastón, como era las lucientes, no tienen un gramo de polvo o de barro, y eso que ustedes ven en esa época, todavía la mayor parte del suelo no estaba como ahora pavimentado ni nada por el estilo. Y sin embargo, el rey víctima de una enfermedad, como Carlos I, víctima de la guerra, mueren al poco tiempo. Eso es lo que trato yo de mostrar. Esa idea de la serenidad, de no perder de ninguna manera la paciencia en los momentos graves, se muestran también en una obra del barroco español. Aquí quiero mostrarles a una obra de Diego de Silva y Velázquez, más conocido solo como Velázquez, que pintó en 1650 este retrato del Papa Inocencio X. El cuadro se halla en la Galería Doria Pamphili en Roma. El Papa era un Doria Pamphili. Aquí está él, estimado público, severo, adusto, pero al mismo tiempo digno, como debe ser un Papa. Ustedes ven aquí los labios apretados, la mirada fija en el espectador, la cara relativamente fea, pero con una expresión de autoridad. En la mano izquierda sostiene un papel cualquiera, es el papel que indica la fecha y el pintor. Y la otra mano suelta, sin problema, sentado sobre una hermosa silla que está con un respaldar de terciopelo rojo Borgoña y unos rebordes
que están con pan de oro. Lo que yo quiero mostrarles es lo que ha querido seguramente exhibir Velázquez al pintar al Papa. Serenidad ante los peligros. Es la época inmediatamente después de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años terminó en 1648, o sea, 2 años antes de que Velázquez pintara este retrato. Y, estimado público, la Guerra de los 30 años terminó con la gran derrota de las potencias católicas. Tanto Austria como España fueron las grandes perdedoras de esta guerra. Con la Guerra de los 30 años, España salió definitivamente de Europa Central. Nunca más ejércitos españoles tuvieron algo que ver en los conflictos de Europa Central, como había sido lo normal durante los siglos anteriores. Es decir, es algo que nos toca porque significa que nosotros hemos sido colonizados por una potencia que representa el antimodernismo. Nosotros hemos sido colonizados por la potencia más reaccionaria de la Europa de los siglos XVI y XVII. Hemos sido colonizados por una potencia que no estaba a la altura del propio tiempo europeo. Y este Papa, estimado público, tiene de alguna manera que exponer una estrategia, cómo hacer frente a la derrota del catolicismo por las armas. Además, lo más doloroso, la primera potencia, que se vuelve la primera potencia justamente en 1648, es Francia, un país católico, pero que durante la Guerra de los 30 años ha apoyado a los príncipes protestantes alemanes que hicieron la guerra a Austria y a España. Y naturalmente fue una de las ganadoras de esa guerra. Entonces, aquí el barroco trata de mostrarnos que no debemos dejarnos impresionar por los problemas del mundo. Tenemos que mostrar firmeza, como aquí nos muestra Inocencio X, serenidad, como nos mostró Carlos I, y no sucumbir de ninguna manera a los llamados del destino. ¿Qué hay que hacer en esta época de derrotas? Porque sobre todo para España, a partir de esa época vinieron varias derrotas muy graves. España estaba unida durante varias décadas al reino de Portugal. El rey de España había heredado la corona portuguesa y todas las posesiones. Justamente en estos años, Portugal se rebela contra la corona española y lo hace exitosamente. Es decir, logra su independencia y España pierde tanto Portugal como todo el imperio colonial portugués, que en ese momento era muy, muy grande. Incluía porciones de la India, Singapur, Ceilán eran portugueses. Es decir, estimado público, una gran pérdida. ¿Qué hay que hacer ante una pérdida? Hay que dedicarse a la diversión intelectual. Aquí tenemos la última obra de Diego de Silva y Velázquez, que se llama Las Meninas. Ustedes les quiero mostrar rapidísimamente esta obra, porque esta obra tiene una virtud. Nos muestra que ante la adversidad, la obra es pintada en 1656, o sea, años especialmente malos para la corona española. La corte, estimado público, se comporta como si no hubiera pasado nada. Ese estoicismo es el que las clases altas demuestran hacia afuera, y ese estoicismo es el que Velázquez trata de pintar. Además, aquí Velázquez se ha autorretratado. Este es Velázquez.
que aparece aquí con la cruz de la Orden de Santiago, la orden de caballería más ilustre de España. Posiblemente esta cruz en rojo es un aditamento posterior, pero él aparece como un señor de la corte. Él no aparece de ninguna manera como un sirviente. Digo esto, estimado público, porque en aquella época los pintores eran considerados, como lamentable también los poetas y los músicos, como parte del personal de servicio. No se sentaban a la mesa de los soberanos ni de los señores, sino tenían que comer con los sirvientes. Cervantes fue el primero que en España logró justamente superar esta situación. Él fue nombrado caballero de la Orden de Santiago, fue ennoblecido por el rey, aquí está Felipe IV, y sobre todo fue un gran consejero, como Rubens, una situación muy similar. Fue como Rubens el consejero de reyes, pero en forma muy discreta, muy discreta. Eso es aquí lo importante. Lo vemos aquí mirándonos directamente, interrogándonos sobre qué es lo que nosotros vemos. Porque aquí, estimado público, en primer plano ha ocurrido algo que se ve solamente en el espejo. Entonces, aquí es un juego de espejos. O sea, la parte principal del cuadro son obviamente los reyes. Y los reyes aparecen aquí como secundarios, como un simple espejo que además es un poquito difuminado, ni siquiera se los ve muy claramente. Se sabe con seguridad que este es Felipe IV y su esposa, la madre aquí de la princesa Margarita. De todas maneras, lo que nos muestra aquí Velázquez es lo siguiente. El mundo es un laberinto, un juego de ilusiones. Los reyes aparecen en un aspecto muy secundario, un cuadro, perdón, un espejo además un poco difuminado, y lo principal aquí es la princesa, sus damas de compañía, que son estas cuatro, y el perro. Aquí ven ustedes, el perro tiene un cierto protagonismo, no solamente por su cabeza tan grande, sino porque uno de los chicos de compañía de la princesa está jugando con el perro. Aquí ven ustedes el pie del chico como trata de molestar al perro, y aquí tenemos una enana enorme. Los bufones, los enanos, en general los discapacitados pertenecían a la corte para divertir a los señores. Era una corte muy cruel. Y esto estaba avalado por la iglesia. Un sacerdote y una monja representan aquí, están a propósito atrás y también algo difuminados para representar el poder decadente y declinante de la Iglesia Católica. Aquí está el maestro de ceremonias que va naturalmente a ayudar o a auxiliar o a recibir las órdenes de los reyes que están en el primer plano, que están entrando al cuadro. Velázquez mira al rey fijamente, o sea, a nosotros. Y, estimado público, lo más notable del cuadro es, sin embargo, la apariencia juguetona de todo. Aquí no se ve un drama como el que sufría España. El cuadro, como les dije, pintado en 1656, era el año de la decadencia completa de España. Había perdido Portugal y sus colonias, habían perdido la guerra de los 30 años, acababan de perder la guerra con Francia, que significó la pérdida del Rosellón y de las provincias catalanas del norte, en fin, una serie de enormes pérdidas. Y sin embargo, el rey se preocupa de ver cómo Velázquez está pintando a la princesa, porque este es un cuadro enorme, ustedes ven, está ligeramente inclinado, eso nos muestra que no es un marco de la pintura que nosotros vemos, sino es el marco de la pintura que él está ejecutando.
Por eso aquí está ligeramente inclinado para que nos demos cuenta que no es el marco de esta pintura, sino es el marco de lo que él está pintando, que es esta escena. Él ha pintado, era pintor de corte, él ha pintado a toda la familia real en cuadros muy famosos, es la cumbre del barroco español, pero en todas sus obras siempre da a traslucir la serenidad que hay que tener ante la desgracia. Y eso es lo que el barroco nos quiere mostrar. Estimado público, quiero mostrarles muy brevemente un cuadro que no hemos comentado de antes. Espérenme un segundo. Aquí lo tenemos. Esa muestra de la serenidad que hay que mostrar ante el mundo, el desapego ante las adversidades del destino, está también representada en cuadros de género, o sea, cuadros que representan motivos de la vida cotidiana, como retratos de profesiones. Este pintor holandés, muy poco conocido en su época, recién en el siglo XX, se lo ha puesto a la altura de Rembrandt y Rubens, es Jan Vermeer van Delft. Y este cuadro tiene dos nombres diferentes, o tres, se lo llama el pensador, el astrónomo o el geógrafo. Y como ya lo hemos visto, representa la serenidad que hay que tener frente a los problemas. El mundo, aquí lo ven ustedes, como era un globo terráqueo antes, mostraba también figuras. Ustedes ven aquí a la izquierda algunas figuras pintadas sobre el globo. Y esas pinturas eran problemas, piratas, terremotos y otro tipo de desgracias. Él contempla el mundo y sus desgracias. Y sin embargo, con su ropaje elegante, con este azul oscuro, pero brillante, aquí su manto para salir a la calle que lo ha dejado a un lado. Todo eso, estimado público, no se nota. Los problemas del mundo no sobresalen justamente cuando este astrónomo se dedica a pensar seguramente sobre el mundo y sus problemas. ¿Qué nos muestra además este cuadro? Como les decía en la primera parte de esta sesión, la luz viene de la izquierda e ilumina parcialmente. Este es el ángulo iluminado, el resto está en una relativa oscuridad. No vemos bien ni la silla ni el cuadro que está en la pared. Tampoco podemos apreciar bien los libros que están sobre esta estufa. Esta es una estufa clásica del norte de Europa. Sí, parece muy raro, pero es una estufa. Entonces, estimado público, el cuadro lo que nos quiere, el mensaje que nos quiere dar es en el fondo muy simple. Hay que volver a los conceptos de la belleza clásica. Los colores han sido elegidos muy cuidadosamente. Él era un admirador de un pintor que les quiero mostrar, que ya lo hemos visto en la sesión anterior, pero por su extrema importancia es el reflejo de la armonía, de la serenidad también que hay que mostrar. Aquí lo tenemos al emperador Carlos V, al frente de su ejército en la batalla de Mühlberg. No se ve absolutamente nada del ejército y él lleva una lanza como único armamento, es el símbolo. O sea, la pintura sirve para simbolizar. La pintura, estimado público, sirve entonces para hacernos ver cosas como una metáfora que no se notan a primera mano. Aquí está el emperador dirigiendo la batalla, no se ve, como les decía, nada de las huestes españolas y los aliados, y su coraza a la antigua, a la Edad Media, simboliza naturalmente un anacronismo. Y esto es lo interesante en esta obra. Tiziano vivió principescamente bien y ganó muchísimo dinero.
Tiziano Vecellio es el pintor de esta obra y de la anterior que hemos visto también en la sesión del pasado viernes. Esta serenidad es engañosa, estimado público. Es una armonía que justamente los manieristas han puesto en duda. Los manieristas han puesto en duda que la serenidad, la grandeza sean la única posible representación. Pero los del barroco, como hemos visto en el caso de Velázquez, Van Dyck y también la carrera posterior de Rubens, nos muestran que hay que volver a esta belleza por las razones filosóficas que voy a exponer a ustedes muy rápidamente. Me voy a me voy a inspirar por lo que han escrito dos izquierdistas, Herbert Marcuse y Theodor W. Adorno. Digo izquierdistas como una calificación muy burda, es verdad, pero que sirve para mostrar que ellos se han considerado como personajes de la izquierda, de ninguna manera de ideas convencionales. Y ellos más o menos han explicado algo. Voy a mencionar brevemente la concepción estética de la Escuela de Frankfurt, que paradójicamente y para sorpresa de algunos, representa la defensa del arte clásico, es decir, tal como también lo hicieron Velázquez, Rubens, Vermeer van Delft y otros que hemos visto a lo largo de esta sesión. Dicen, la belleza es el criterio que determina el arte auténtico. Lo bello constituye el lenguaje que nos libera de la servidumbre y de lo subalterno. La belleza es el lenguaje que nos conduce con inteligencia y mesura a la dimensión lúdica y traslada lo infinito a formas finitas. Esto es lo finito, son seres humanos que encarnan la belleza, pero que en algún momento van a morir, como también el emperador Carlos V. Entonces, estimado público, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quieren decir Marcuse y Adorno? Nos quieren decir lo siguiente. Lo bello, o sea, lo que estamos viendo, no tiene una finalidad fuera de sí mismo, ni menos aún una utilidad profana. Se satisface representándose a sí mismo, como esos juegos que hemos visto de Velázquez. El arte detiene el tiempo. Carlos V es hoy en día un montón de cenizas en el Escorial, pero cuando pensamos en él, el tiempo se ha detenido en esta figura o en similares. Tiziano pintó varios retratos de Carlos V que por falta de tiempo no les puedo mostrar. El arte, si el arte detiene el tiempo, no existe un criterio absolutamente seguro y generalmente aceptado para definir lo que es la belleza estética. Pero se puede afirmar que lo bello se sedimenta en aquellas obras que, además de la perfección técnica, como las que hemos visto hoy, dejan entrever el peso de la experiencia humana, el talento innovador del artista y la energía de la emoción reconcentrada. En un hermoso diálogo consagrado a Eros, sus promesas y complicaciones, Adorno, el precursor de todos estos pensadores, sostuvo que lo bello encarna la visibilidad de lo ideal. Es lo que nos hace recordar el verdadero orden del universo y lo que nos conduce hacia la filosofía genuina.
El deseo cognoscitivo, el deseo de saber algo más, es el más sublime de los bienes, según Platón, porque se dirige a la más excelsa de las combinaciones, belleza, proporcionalidad y verdad, siendo imposible separar los componentes. Ustedes, chicos críticos, se preguntarán qué hay de belleza en este viejo cuadro, qué hay de proporcionalidad en el mismo, qué hay de verdad en estas simples invenciones de un artista de épocas completamente superadas por la historia. Y yo me atrevo a decir, estimado público, siguiendo Adorno y Marcuse, que estos son asuntos serios, como debe ser el arte. Es decir, no son ejercicios aleatorios. No se podría haber representado el amor profano y el amor sagrado de otra forma, por ejemplo, poniéndolos de cabeza o representando un lienzo vacío y decir, esto es lo que el público tiene que imaginarse en torno al amor santo y al profano. Es un arte que exige la perfección técnica. Ven ustedes aquí sobre todo el manto, sus pliegues, lo que relumbra en alguno de los cantos de la tela, como la luz también ilumina más débilmente al amor profano, en este color que ha sido elegido pensando cuidadosamente cuál color es el más adecuado y cuáles formas son las más convenientes para representar lo profano que tiene que cubrirse, hasta tiene que ponerse guantes, no muestra los pies. Y aquí, en cambio, el amor sagrado no tiene que ocultar nada y más bien sostiene la llama eterna. Es una pequeña lámpara a la antigua de aceite y esta llama es la representación de la razón. Todo está cuidadosamente pensado aquí, estimado público. Es un arte, el de Tiziano, el absolutamente clásico, que ha exigido una enorme atención y concentración del artista. Obviamente es un arte destinado a un público culto como ustedes que sabe comprenderlo y apreciarlo. Estas obras no son meros artificios como el arte postmodernista, ni meras ocurrencias, sino la calidad del esfuerzo que quiere ser perenne, que quiere ser permanente. Aquí el artista nos muestra cuerpos, un niño pequeño y dos mujeres que van a morir. Aquí está el signo, las hojas que ya han caído del árbol y que ya han muerto. El paisaje es, como les decía, completamente otoñal. Pero el cuadro ha sobrevivido y el cuadro es todavía uno de los más visitados y más vistos hasta hoy porque representa ese afán de Tiziano de elaborar algo que permanezca a través de los siglos. Si no hay una hecatombe atómica o una desgracia completa, estimado público, este cuadro pintado hace muchísimo tiempo, en 1512, va a perdurar como una de las grandes obras de arte de una calidad difícil de ser igualada. No digo que sea absoluta, simplemente difícil de ser igualada. Cada detalle aquí, si tuviésemos, por ejemplo, una lupa, veríamos que cada detalle, los conejos aquí, símbolo de la vida, las flores al extremo, el castillo que es pura fantasía, difícil imaginarse que exista un castillo tan curioso, etcétera, los árboles otoñales, el lago, el paisaje que está detrás, etcétera, la fuente, todos los comentaristas han alabado la extremada pericia de Tiziano al pintar
esta fuente que nunca ha existido, esta fuente altamente rectangular donde están sentadas las dos damas y que es un mármol reluciente, el mejor mármol que había, el mármol de Carrara. Todo eso, estimado público, ha significado obviamente un esfuerzo creativo notable y un esfuerzo conceptual. Imagínense ustedes que este es el amor profano. No esto como uno se imaginaría, que esta bella niña desnuda es el amor profano. No, ha sido pensado realmente con mucha precisión cómo se puede representar el amor en sus dos manifestaciones. Las caras corresponden a la misma persona, aunque con algunos detalles. Esta es más delgada y más bella la cara, y esta es más severa y un poquito más gordita. Aquí ven ustedes simplemente un detalle para que podamos admirar